No la extrañas. Y probablemente eso te moleste escuchar. Porque lleva semanas, meses, quizá años, pensando que sigues atrapado en esa persona. Que no puedes soltarla. Que nadie más se sintió igual. Pero tal vez no la extrañas a ella. Extrañas quién eras cuando estabas con ella. Y eso cambia todo. Hay personas que no solo llegan a tu vida. Llegan a una versión específica de ti. La versión que reía más. La que tenía energía. La que se arreglaba sin razón. La que esperaba mensajes con emoción. La que sentía que algo bueno venía. Y cuando esa persona se fue, no solo se fue ella, también desapareció esa versión tuya. Por eso duele tanto. Porque no perdiste solo a alguien. Perdiste una identidad. Entonces haces lo que muchos hacen. Confundes nostalgia con amor. Piensas, si todavía me duele, es porque era especial. Si nadie me hizo sentir así, era la indicada. Si sigo pensando en ella, es porque la extraño. Pero el dolor no siempre apunta hacia una persona. A veces apunta hacia una etapa, hacia una sensación, hacia una versión de ti que estaba viva en ese momento. Y aquí empieza la trampa. No buscas volver con ella. Buscas volver a sentirte como eras. Y si no entiendes eso, puedes pasar años persiguiendo fantasmas. Tal vez no extrañas sus mensajes. Extrañas sentir que alguien te elegía. Tal vez no extrañas sus abrazos. Extrañas sentirte seguro. Tal vez no extrañas sus conversaciones. Extrañas la versión tuya que hablaba sin miedo. Tal vez no extrañas su presencia. Extrañas la ilusión que existía cuando estaba. Porque algunas personas no nos enamoran solo por quienes son. Nos enamoran por lo que despiertan en nosotros. Confianza. Esperanza. Deseo de vivir. Ganas de cambiar. Y cuando se van, creemos que se llevaron todo eso con ellas. Pero no era suyo. Era tuyo. Solo apareció frente al espejo correcto. Aquí está la verdad incómoda. A veces sigues pensando en alguien. Porque no has reconstruido la persona que eras sin depender de su presencia. No extrañas a esa persona. Extrañas sentirte deseable. Importante. Visto. Vivo. Y como no has recuperado eso por tu cuenta, tu mente romantiza el pasado. Lo convierte en paraíso. Aunque también dolía. Aunque también había ansiedad. Aunque también te rompías intentando sostenerlo. La memoria no recuerda exacto. Recuerda lo que necesita. Y muchas veces, recuerda una mentira útil. Tal vez has conocido a otras personas. Y ninguna se siente igual. Eso te convence de que la perdiste para siempre. Pero no. No se siente igual. Porque tú ya no eres el mismo. No tienes la misma inocencia. No tienes las mismas heridas. No tienes las mismas expectativas. Y eso no es malo. Es madurez. No estás buscando lo mismo. Solo no lo sabes todavía. Muchos no superan a alguien porque siguen comparando nuevas personas.
con una versión vieja de sí mismos. Y nadie puede competir con un recuerdo editado. Quizá lo que más duele no es perderla. Es darte cuenta de que eras feliz. Y no sabías que lo eras. Es mirar atrás y pensar. Debí aprovechar más. Debí cuidarlo. Debí quedarme. Pero también hay otra verdad. Muchas veces no eras feliz. Solo eras esperanzado. Y la esperanza se parece mucho a la felicidad. Cuando todavía no sabes perder. Tal vez no necesitas volver con esa persona. Necesitas recuperar lo que descubriste en ti durante esa etapa. Tu capacidad de sentir, de ilusionarte, de entregarte, de amar, de vivir con intensidad. Porque eso no se fue con ella. Se quedó contigo. Solo lo enterraste bajo la nostalgia. No extrañas a esa persona. Extrañas una versión tuya que todavía puedes reconstruir. Y quizá esta vez, sin depender de nadie. Si te agrada este contenido, quédate para ver lo que nadie ve. Miro. Nos vemos en el siguiente.